Buenos días. En esta clase vamos a presentar cómo usamos los números en ciencias y en particular en la parte de modelado. Para eso vamos a repasar sobre la clasificación matemática de los números, ver cómo se escriben en la computadora y cómo los usa la computadora. La clasificación tradicional de los números está mostrada aquí, números complejos, números reales, racionales, enteros, naturales. El repaso que vamos a hacer ahora es breve, pero tratando de recordar todo lo que habíamos visto en matemáticas más básicas. Los números naturales son incluidos el 1, todos aquellos que son números que no tienen parte decimal. Los números negativos son todos aquellos naturales que tienen un signo negativo delante. Y si a esos dos grupos le sumamos el 0, vamos a tener entonces lo que se denominan como números enteros. Luego tenemos los números racionales. Los números racionales son estos números que pueden escribirse como una división. Por ejemplo, 1 sobre 9, en particular esto es un número fraccionario, o también el número 5 que vimos aquí arriba, que se puede escribir como 10 dividido 2. Por eso son números racionales. Unos en particular que son importantes es este que está aquí, 1,9, porque la parte decimal en este caso está compuesta por números unos en una sucesión infinita. A esto se le llama número periódico, porque el 1 se repite periódicamente y se escribe en forma sintética así, 0,1 con un acento circunflexo arriba. Existen otros números periódicos. De hecho, existen infinitos números periódicos. 1 sobre 11 es de otro tipo. Fíjense que la partícula que se repite es 0,9, perdón, 0,9. Se escribiría en forma sintética de esta forma. Existe otro número, por ejemplo, 1 dividido en 90. La parte decimal está compuesta por un 0 que no se va a ir repitiendo y un 1 que es el que se repite. En ese caso, la parte que lleva el acento, ¿sí?, es solamente la parte que se repite, no el 0. Otro número periódico está aquí abajo, no necesariamente tiene que haber un 0 en la parte entera del número, ¿sí? Nuevamente el acento está en el 1. Luego tenemos los números reales y los complejos. Los complejos también incluyen los números imaginarios. Vamos a hablar de estos dos primeramente. Los números reales son todos los anteriores que comentamos, más los irracionales. Los irracionales son un tipo de número que están escritos aquí. Raíz cuadrada de 2, número pi, logaritmo natural de 2. Y en general son números que no se pueden escribir como divisiones. Y suelen ser números que tienen una longitud infinita. Por lo tanto, nosotros lo escribimos en forma abreviada, a veces colocamos unos 3 puntitos indicando que esto continúa, otras veces lo cortamos directamente y escribimos solamente una parte, por ejemplo, esta parte. Todo depende del espacio que nosotros tengamos. Otros números, los imaginarios, están formados por una parte real y esta letra I, donde esta letra I es la unidad imaginaria. Y salen de estos números, de este símbolo es el símbolo raíz cuadrada. Raíz cuadrada de un número negativo me va a dar un número imaginario. En el caso en particular, este vendría a ser igual a la raíz cuadrada de 2 por la raíz cuadrada de menos 1. La raíz cuadrada de menos 1 es justamente esta I, que es la unidad imaginaria. Cuando tenemos un número que está compuesto por una parte real
y otra parte imaginaria, separados por un signo suma o un signo menos algunas veces, esto se llama número complejo. Entonces, el número complejo va a tener una primera parte que va a ser la parte real y una segunda parte que es la parte imaginaria. La característica de un número complejo es que siempre tiene estas dos partes y a veces se escribe de otra forma, a veces se escribe como un par de números, donde acá se escribiría la parte real, separado por una coma, la parte imaginaria. Por ejemplo, en este caso, 2i. Sería el número complejo 2,2i. En ciencias, nosotros vamos a trabajar muchas veces con números reales, en ciencias naturales. Algunas veces pueden llegar a aparecer números imaginarios o complejos. Esencialmente, esta clasificación matemática, vale recordar esto, salen de las operaciones entre los números. Por ejemplo, 2 más 3 es igual a 5. Podemos hacerlo todo con estos números naturales, pero si queremos hacer 2 menos 3, vamos a necesitar introducir los números negativos. Si queremos hacer 2 dividido 3, vamos a necesitar introducir los números racionales que se pueden escribir en forma fraccionaria de esta forma o en forma decimal, decimos nosotros, de esta otra forma. Este 6 que está acá justamente es periódico, se puede también escribir de esta forma. Muchas veces este número nosotros no lo vamos a escribir así, lo vamos a escribir en forma redondeada, ya vamos a hablar de esto un poquito más adelante y algunas veces lo vamos a ver escrito, por ejemplo, de esta forma o con algunos dígitos más. Y los números racionales, perdón, los números imaginarios ya mencioné cómo se obtienen, que son raíces cuadradas de números negativos. Los números complejos surgen de esta forma también, pero generalmente son raíces cúbicas o de otras potencias. Cambia el índice que va aquí arriba. No es un 2 como en la raíz cuadrada, sino que es otro número. Entonces, vamos a ver aquí algunos ejemplos. Quizás la letra es muy pequeña, pero esto lo saqué de un paper que está indicado ahí. Voy a cambiar un trazo más pequeño. Fíjense la variedad de números que estamos utilizando acá. Número 0, este número 7,00, 2,02. Fíjense que los números los escribimos de esta forma. En este paper están escritos de esta forma. Estas en particular, estas dos tablas que están acá, fíjense cómo escriben el número. Escriben 10,75 más menos 8,19. Esa es otra forma de escribir un número cuando el número no es uno solo, sino que es un rango de números, una lista de números que puede estar en este caso entre 1075 más 8,19, o sea, esto sería 1083,19 como extremo superior y sería 81 como límite inferior. Otra forma de escribir los números, fíjense acá, 10 y como un superíndice 8, 10 como un superíndice 6. ¿Esto qué es? Esta es la notación científica. 10 a la 6 es igual a 10 elevado a la sexta potencia, que es igual a 1.000.000. 10 a la octava es igual a
un 1 seguido de 8 ceros. Serían 100 millones. Esta es la notación científica. Ahí ya vamos a ver un poquito más en detalle esto. Veamos aquí otros números. ¿Sí? 10,15, 3,15, 92, hay algunos números que parecen enteros. 10,02%. ¿Sí? Hay distintas variedades. Fíjense que todos estos son variedades de los números reales. A veces están escritos en forma un poquito distinta a la que vimos, como este que está. ¿Para qué se escribe así? Para ocupar menor espacio. Vamos a ver cómo se escriben en la computadora. Acá estamos mostrando una variedad de números escritos en una planilla de cálculo. Y ojo, cuando nosotros decimos computadora, nos referimos también a la calculadora o nos referimos también al celular que está aquí. Por ejemplo, si tenemos este número, 34,56, le queremos calcular la raíz cuadrada, fíjense el resultado que nos da. Es un número bastante larguito, ¿sí? Este es un número real. Cuando calculamos el logaritmo, en este caso entiendo que es el logaritmo natural, este es el valor, y cuando calculamos la potencia, o sea, elevamos 34,56 al cuadrado, nos da este valor, 1194,3936, y esto seguramente sigue un poquito más. No sé cuánto más, porque acá la computadora me está mostrando una cantidad limitada, y esa suele ser una característica de estos elementos de cálculo. No me muestran todo el número, sino que me muestran una parte. ¿Qué pasa si hacemos lo mismo con 2? Calculamos la raíz cuadrada, calculamos el logaritmo natural y calculamos la potencia. Elevamos al cuadrado. 2 al cuadrado es 4. Esto sabemos que este valor es exacto. Estos valores de acá, como tienen muchos dígitos, no sabemos a priori si es exacto o no. Lo más probable, como nosotros sabemos de recordar algo de la matemática, las funciones de logaritmo no me dan, generalmente me dan un número de longitud infinita, igual que la raíz cuadrada. ¿Qué pasa si calculamos la raíz cuadrada de menos 2? Ya vimos antes que la raíz cuadrada de menos 2 es un imaginario. Esto era 1,41 y un número que seguía con la letra I al final. Esta línea de cálculo me dice que no es un valor numérico. ¿Qué pasa si calculamos acá? Que no es un número. ¿Qué pasa si calculamos el logaritmo? Me dice que no es un número porque está calculando el logaritmo de un número negativo. Estas operaciones no están definidas para los números reales. Hay que acordarse de eso. Por eso se inventaron los números complejos. ¿Sí? Esto nos está indicando que la planilla de cálculo va a trabajar bien con números reales y no nos va a dar buenos resultados con números complejos. Es una observación que hay que tener en cuenta. ¿Qué pasa si usamos el celular? Si usamos el celular, y acá yo mostré nada más que el logaritmo de 2. Este es el resultado que me da. Coincide bastante con este. Fíjense que me está dando más cifras. Y calculé la raíz cuadrada de menos 2. Y me dice que no es un número. Igualmente acá aquí me dice que el resultado no es numérico. Por lo tanto, los celulares en general también van a funcionar bien para los números reales, pero no para los complejos. ¿Sí? Complejos o imaginarios, no. Vamos a ver una cosa más. En la planilla de cálculo yo coloqué una letra A y apliqué la raíz cuadrada, el logaritmo, elevé al cuadrado. Y fíjense que me dice este comentario, que no es un valor, que no es un valor, que no es un valor. Por lo tanto, las planillas de cálculo, tengo que sacar alguna información de aquí, no trabajan en forma simbólica. No puedo colocar una letra para que me eleve al cuadrado. Eso, por lo menos en la forma básica de las planillas de cálculo. ¿Qué pasa con una calculadora? Fíjense, el logaritmo de 2. Logaritmo natural de 2, en este caso, me da un número bastante similar a
a los que están indicados en la planilla de cálculo y en el celular. Y cuando calculo la raíz cuadrada de menos 2, este todavía no es el resultado es este. Me dice que hay un error matemático. Conclusión que yo puedo empezar a saquear aquí. Estas calculadoras, por lo menos las calculadoras científicas simples, trabajan para los números reales y relativamente bien, pero no para números complejos. ¿Sí? Entonces, ¿qué puedo usar para números complejos? Vamos a ver otra variedad de software de computadoras. Vamos a ver aquí, por ejemplo, Google. ¿Qué más? Google tiene una calculadora incorporada. Fíjense, estoy calculando 2. Fíjense, esto significa 2, un acento circunflexo, un triangulito hacia arriba, elevado, es una potencia, 0,5 es la potencia. En la forma clásica, esto nosotros escribimos así, 0,5. Esta es otra forma de escribir raíz cuadrada. Esto es equivalente a escribir la raíz cuadrada de 2. La raíz cuadrada de 2 es lo que me dice Google, 1,4142 y algo más. Bien. ¿Qué pasa si yo escribo ahora, aquí está chiquitito, pero es la raíz cuadrada, si lo escribo más grande, la raíz cuadrada, fíjense que coloqué el 2 entre paréntesis, de menos 2. Sabemos que esto es un resultado, el resultado es un número imaginario. Y lo que me dice Google, fíjense la letra I que está acá, es imaginario. Me dio el resultado correcto. Entonces, Google trabaja para números reales bien y trabaja con números complejos también, por lo menos con imaginarios. ¿Qué pasa si yo no colocaba este paréntesis? Una buena información, una buena observación para tener en cuenta. Estoy ampliando lo que dice acá por si es muy chiquitito. Menos 2 elevado a la 0,5. Lo que está haciendo es, primero va a elevar 2 a la 0,5 y después le va a agregar un signo negativo. O sea que hay un orden de precesión de las operaciones. Primero va a ser esta operación de potencia y luego, o radicación, luego la aplicación del signo. Por eso este resultado no es imaginario y es la raíz cuadrada, pero con signo negativo. Hay que tener en cuenta justamente este predecesión de las operaciones, el orden en el que se hacen las operaciones, para tener un resultado satisfactorio y no tener un error de tipo, no introducir un error de tipeo que me dé una información errónea. Hay otras calculadoras en internet. Google ya saben ustedes dónde encontrarlo. Octave Online es una versión. Octave es un software de cálculo que tiene unas versiones online. Aquí dejé la dirección si quieren usarla. Es muy fácil de usar. Aquí abajo se escriben las operaciones y se aprieta Enter. Y yo hice varios cálculos. Primero hice este cálculo que está acá. 2 elevado a la 0,5, o sea, la raíz cuadrada de 2. Este es su resultado. Menos 2 elevado a la 0,5. Sí. Como no coloqué paréntesis, fíjense, me dio menos la raíz cuadrada de 2. Perfecto. Estas son operaciones sobre los números reales. Y aquí coloqué, entre paréntesis, menos 2 y a esto elevé la raíz cuadrada. Resultado, fíjense el resultado que me da. Me dio un número complejo. ¿Por qué un número complejo? Porque tiene una parte, un signo más y otra parte con una letra I al final. Perfecto, es lo que vimos antes. La parte real dice 8,696 menos 17, ya vamos a ver qué significa eso. Y la parte imaginaria. En la parte imaginaria, fíjense que coincide bastante bien con esto. ¿Sí? 1,41421356 y acá 1,4142 más 00i. Coincide bastante. Aparecen unos elementos nuevos.
Los elementos nuevos son esta E más 0, 0. La I ya sabemos que tenía que estar porque es la parte, tiene que estar porque es la parte imaginaria. Esta parte que está acá, y también aquí adelante en la parte real, aparece E más, no, negativo, menos 17. Esta parte y esta parte tiene que ver con la notación científica que vimos antes. ¿Se acuerdan cuando vimos 10 a la sexta, 10 a la octava? Esta letra E significa 10 por, todo esto significa por 10 elevado a algo. Y el algo es lo que viene después. Más 0, 0 significa que acá va más 0, 0. 0, 0 obviamente es 0. Y el signo positivo significa positivo. 10 elevado a la 0, ustedes pueden hacer ese cálculo en una calculadora, en un celular o en Google, y les va a dar que es igual a 1. Por lo tanto, esta parte imaginaria que está aquí se lee 1,4142 por 1. O sea, 1 es el elemento neutro de la multiplicación. El valor es exactamente lo que leemos aquí. ¿Qué pasa en este otro caso? La parte real que estamos mirando acá. La parte real que estamos mirando acá dice E más, no, menos, perdón, 17. Y esto es igual a por 10 elevado a la menos 17. Cuando tenemos una potencia negativa, ¿sí? ¿Esto qué significa? Una potencia negativa significa que estamos vamos a obtener un número muy pequeño. Mientras más negativo es el valor del exponente, más pequeño es el número. El negativo, en realidad, significa que no estamos trabajando sobre 10, sino que estamos trabajando sobre 1 dividido 10 elevado a la 17. Y esto hace que el resultado sea muy pequeño, muy cercano a 0. Y muy cercano a 0 significa, en este caso particular, 0, este número acá, 1 sobre 10 a la 17. 0, 0, 0, 0. 16 números 0 y un 1. Fíjense, no voy a escribir eso acá. Fíjense lo pequeñito que es. Para una calculadora eso es prácticamente 0. Por lo tanto, este número complejo se puede considerar que la parte real, la primera parte es 0, y lo único importante es la parte imaginaria. Y con esta observación vamos a darnos cuenta que esta calculadora también trabaja con números complejos. Y me da un resultado equivalente al que está acá arriba y es lo esperable. Existen formas de manipular estos software para que nos den un resultado un poquito más preciso, con más cifras. Fíjense, eso es lo que hice acá con este comando format long, que me dé el formato largo de un número. 2 elevado a la 0,5, o sea, la raíz cuadrada de 2 con más dígitos, me da esto. La raíz cuadrada de menos 2 con más dígitos, fíjense lo que me da. Un número bastante pequeño porque está elevado por 10 a la menos 17. ¿Sí? Fíjense, es muy parecido a lo que teníamos antes, pero en vez de ser solo un número 1, aquí tenemos un montón de numeritos más. Sigue siendo pequeño. Sigue siendo pequeño. Lo único significativo es esta parte. ¿Sí? Por eso es importante saber cómo interpretar los resultados que me da una computadora, porque me puede dar el mismo resultado pero de diferentes formas. Vamos a ver un par de ejemplos más sobre esto.
Por ejemplo, los números muy grandes de la computadora, por ejemplo, 122 elevado a la 10, me los representa de esta forma. 7,3046 por 10 a la 20. Así como los números muy pequeños me los representaba con un exponente negativo, los muy grandes me los expresa con un número con un exponente positivo. ¿Esto qué significa? Que después de esta coma hay 20 lugares. Los primeros se completan con estos valores que están aquí, los siguientes se completan con 0. Eso es lo que me está diciendo. Si yo tuviera más números distintos de 0 aquí, yo puedo ir ocupándolos con estos lugares disponibles. Pero es una forma abreviada de mostrarme el número. Así me muestra una planilla de cálculo, este mismo número en octave, como vimos recién. Fíjense cómo me lo expresa, de forma muy parecida. Esto es una planilla de cálculo. Calc, Excel, casi cualquiera me lo expresa de esta forma. ¿Qué pasa si yo pongo un tercio? Fíjense, un tercio es igual a, solo me mostró 3 lugares, 4 dígitos. Sabemos que un tercio es otro número periódico y tiene infinitas cifras. Eso hay que tenerlo en cuenta cuando uno realmente está leyendo los números de la computadora. ¿Qué pasa si escribo 1 sobre 300? Este es el resultado, 3,3333 e menos 0,3. Ojo, esto no es un número 3 entero. Hay que leer el número hasta el final, leer esto, y esto me está diciendo, ¿sí?, que el número es 3,3333 por 10 a la menos 3. Este número 3, ¿qué significa? Que la coma se tiene que correr 3 lugares a la izquierda y ahí podría eliminar esta parte. Entonces yo colocaría 3, 3, 3, 3, 3. La coma antes estaba aquí. Ahora corro 1, 2, 3. Acá corro 3 lugares a la izquierda. Y esto que está acá es el verdadero resultado. No el verdadero, pero sí con la información que me están mostrando acá. ¿Por qué no es el verdadero? Porque yo sé de alguna información matemática que yo dispongo que este número también es periódico. O sea que esto sigue con números 3 hasta el infinito. En forma más exacta, fíjense, yo puedo escribir, vamos a recordar esto, 0,003, así de esta forma. Solamente que este acento no suele ser aceptado en las computadoras, por eso no lo vamos a ver así. Y lo vamos a ver así, esto está mostrado a otra calculadora virtual, esta es la dirección, si ustedes ponen la primera parte, hasta Solver ya aparece, colocan 122 a la 10 y acá tienen el resultado. Fíjense, ¿sí? Fíjense los resultados. Si lo mismo escriben 1 sobre 300, fíjense el resultado que me aparece. 0,333 con puntos suspensivos. Es otra manera de que las computadoras me indican que esto sigue. No sabemos si todo el resto sigue siendo 3, pero de que esto sigue, de que hay más información, eso es lo que tenemos que interpretar. ¿Qué más? Otra calculadora adicional les voy a mostrar acá, pero antes vamos a ver cómo usa la computadora los números. La computadora utiliza, para empezar, números que son binarios. Nosotros recién estábamos viendo números decimales, que son los más corrientes. Y por otro lado, tenemos que saber que una computadora utiliza una cantidad de espacio fijo para almacenar, para guardar los números. Eso sigue una convención que se llama la convención de esta Asociación de Ingenieros Internacional, que es la 754. Acá hay más información al respecto si lo quieren ver. Lo importante que nosotros tenemos que saber es que nosotros le damos a la computadora, o sea, la calculadora, el celular, cualquier dispositivo electrónico, el lavarropas,
cualquier cosa que sea programable, le damos números y esos números se traducen de decimal a binario, luego se almacena en la memoria, solo entra lo que cabe, o sea, según el espacio asignado, se hacen los cálculos necesarios, todos esos cálculos se hacen en binario, luego los traduce a decimal para mostrar ese resultado al usuario. Entonces, todo eso hace la computadora. Nosotros solamente vemos la parte inicial y la parte final. No nos vamos a introducir mucho en los números binarios, pero un número binario, por ejemplo, 6,25, ¿sí? Acá hay una calculadora de números decimales binarios. 6,25 se escribe en forma binaria de esta forma. Fíjense, el 6 está escrito por 110 y el 25 por 01. Una característica de los números binarios respecto a los decimales es que hay dos símbolos para construir los números. Uno es el 0 y otro es el 1. ¿Sí? La escribí al revés, pero no, creo que se entendió. Se pueden elegir otros símbolos. La convención es 1 y 0. Y otra característica es que son mucho más largos en general que los números decimales. ¿Eso qué significa? Que van a ocupar más espacio. Ya vamos a ver con más detalle eso. Pero antes vamos a explicar que las computadoras almacenan los números con algo que se llama la notación de punto flotante. La notación de punto flotante es una notación donde divide, reorganiza el número de tal manera que reescribe una parte que vamos a llamar mantisa y reescribe otra parte que es el exponente y otra parte que es la base y otra parte que es el exponente. Por ejemplo, 6,25, el número que vimos acá, se puede escribir de esta forma: 0,625 por 10 a la 1. También se puede escribir 0,0625 por 10 a la 2. También se puede escribir como 6,25 por 10 a la menos 1. Bueno, aquí hay un error. Acá sería a la 0. ¿Sí? Porque son distintas formas de escribir el número 6,25. Cualquiera de estos números, de estas formas, esto es la notación científica que nosotros recordamos, se puede descomponer en la base. La base siempre es el número 10, en este caso. El exponente es este exponente que está aquí. Y la mantisa es la primer parte del número. Se seleccionó para esta norma que los números tengan un 0 en la parte entera y estén todos los dígitos distintos de 0 a la derecha de la coma. Por lo tanto, en general, esta es la notación científica para la mantisa que se elegiría. Esto sí se usan números decimales, pero si se usan números binarios, también sigue la misma mecánica. Fíjense. Vamos a trabajar con el número 625. No 6,25, le cambié un poquito. Estas son distintas formas de escribir el número 625. Con una parte como mantisa y otra parte como exponente distintas. Esta es la mantisa escrita en binario. ¿Sí? Distintas formas. ¿Sí? Son distintos números binarios porque son distintos números. Acá tenemos 6250 escrito en binario. Y esta que está acá señalada con el círculo rojo, 0,625 escrita en binario. En general, se vio que esta forma es la más corta
para su representación en binario, por eso es la que se prefiere para trabajarlo de esta forma. Fíjense que distintas formas de escribir el número en decimal tienen distintas traducciones en binario. Y por otro lado, el mismo número, ¿sí?, escrito en binario, puede tener longitudes pequeñas o longitudes largas o longitudes infinitas como esta que está acá abajo. Por lo tanto, si nosotros tenemos una cantidad de espacio fijo para los números, vamos a darnos cuenta que no vamos a poder almacenar todos los números. Algunos números no se van a poder almacenar, por lo tanto la computadora no trabaja con todos los números. Por eso pueden pasar cosas raras. Esta es otra calculadora, está en internet, Wolfram Cloud. Por ejemplo, si yo quiero sumar 0,1 más 0,2, el resultado es esto. Fíjense, me colocó un 4 acá que yo no esperaba. Esto pasa porque en este proceso de traducción de decimal a binario, hacer la operación y de binario a decimal, se introducen errores. Lo mismo si yo divido 1 dividido 3, esta es una palabrita para que me muestre todas las cifras completas, nada más. O 1.000.000 dividido 3, fíjense lo que me muestra acá. Parece bastante bien. Pero ¿qué pasa si a 1.000.000 dividido 3, lo que está aquí de arriba, le resto la parte entera? O sea, 333.333. Fíjense el resultado que me da. Todo muy lindo hasta acá. Y acá me empezó a meter unas cosas raras. Esto es ruido. Ruido es un resultado espurio del cálculo. ¿Por qué? Porque yo tengo un espacio limitado y la computadora lo que no sabe cómo rellenar, lo rellena con 0. ¿Sí? Lo que no tiene información de este espacio para rellenar, lo rellena con 0 y cuando hace la traducción me da otro número. Es de esperar que 1.000.000 dividido 3, así como 1 dividido 3, sea periódico y sea periódico en 3. Por lo tanto, esta parte está mal. Lo mismo pasa si ponemos números un poco más grandes, ¿sí? Aparecen más cifras espurias. Esto que está aquí está hecho con Octave. Fíjense que pasa algo parecido, es otra cuenta, 2,6 más 0,2, este último resultado más 0,2 y este último resultado más 0,2 me da un 1 acá que yo no esperaba, que es distinto a 2,6 más 0,6. Lo mismo acá, sumado de una sola vez. Fíjense que acá me dio bien el resultado. Esto, fíjense, ustedes pueden decir, el error está al final, no pasa nada. Sí, eso es cierto, muchas veces se puede obviar, uno puede menospreciar este error, pero otras veces es significativo y puede ser importante. Para terminar, vamos a ver algunas reglas para redondear números, ¿sí? Y yo recién hablé de que un número muy a la derecha es poco significativo. Bien, ¿qué significa eso? Hay un término que se llama cifras significativas. Las cifras significativas son las cifras que tienen significancia o valor, que son importantes. Entonces, un número cualquiera, ¿sí?, este que está aquí, tiene, en este caso, 5 cifras y las 5 cifras son significativas. La primera es la que está más a la izquierda, la última es la que está más a la derecha, y las cifras significativas de la izquierda siempre son más significativas que la derecha. ¿Por qué? Porque es importante saber que este número está en el orden de los 400. Esa información me da la primera cifra significativa, no la segunda, ni la tercera, ni la quinta. Entonces, nosotros clasificamos los números según las cifras significativas que tengan. Por ejemplo, el primer número nosotros decimos que tiene 5 cifras significativas. Este segundo número, 1, 0, 0, 0, tiene una cifra significativa. Ya vamos a ver cómo la vamos a contabilizar. El cuarto tiene 3. Esta
y esta. Y este, el tercero. Y el cuarto también tiene 3. 1, 2, 3. La primera cifra significativa va a ser siempre la que está a la izquierda y que sea distinta de 0. Por lo tanto, acá voy a pintarlo de amarillo. Es el 4 la primera. Es el 1 la primera. Es el 2, porque es la que está más a la izquierda distinta de 0. Y acá es el 1. La última, o sea, la cifra menos significativa, ¿sí? Acuérdense que la de la derecha es la menos significativa, ¿sí? Voy a ponerle en otro color. Voy a ponerle en color verde. La menos significativa, ¿sí? La de más a la derecha. Es aquella cifra que es 0 o distinto de 0 si el número tiene coma. Acá tengo una coma, o sea, esta es la última cifra. 1, 0, 0, o sea, 1000, que está escrito acá, no tiene coma. Por lo tanto, la última cifra significativa es este número 1. La primera es la única cifra significativa. Este otro número, 0,0230, tiene un 0 como última cifra. Tiene coma, por lo tanto, esta es la última cifra significativa. 1, o sea, 100, este número que está acá, tiene coma. Y esta es la última cifra significativa. Por lo tanto, eso nos da que la primera tiene 5 cifras, la tercera tiene una cifra significativa, la cuarta tiene 3 cifras significativas y la cuarta tiene 3 cifras significativas también. Esto es fácil de verlo si nosotros adoptamos una notación científica, ¿sí? Como la de punto flotante que colocamos antes. Dejamos un 0 en la parte entera, reordenamos todo para que quede todo en la parte decimal, fíjense, y lo escribimos así. Es muy fácil expresar los números de esta forma y es muy fácil ver aquí cuántas cifras significativas tiene. Acá todos estos números tienen coma. Por lo tanto, el último número, el que está más a la derecha que yo escriba, va a ser la última cifra significativa. Por eso acá solamente escribí 0,1. No escribí estos ceros que están de más. Estos ceros que están de más en la primera versión sirven solo para darle significancia al 1. Nada más. No son significativos per se. ¿Qué significa eso? Pueden tener error. El segundo 0 puede ser que no sea 0, puede ser que sea 5. Eso significa que no es significativo. Y vamos a ver cómo redondeamos. Acá yo redondeé alguna variedad de números. Por ejemplo, números con 5 cifras, números los redondeé a 4 y después los redondeé a 3. O sea, hice este salto, fíjense, de 5 a 4 y otro salto de 5 a 3. Dos saltos distintos. Siempre el origen es 5. Fíjense, para redondear, estas reglas de redondeo son muy comunes, si no las que están en rojo, las que están en negro. O sea, 713,34, si la quiero redondear a 4 cifras significativas, solo elimino el 4 y listo. Si lo quiero redondear a 3, elimino 3 y 4. Si es, ahora el número que quiero trabajar es este, lo quiero redondear a 4, fíjense una cosa. Como acá hay un 5, voy a tratar de que el último número sea par. Coloco el par inmediato superior. Vamos a ver qué dice acá. Dice 713,45. Quiero redondear, como termina en 5, voy a tratar de que el último número sea par. Como es par, la tercera cifra significativa aquí, dejo 4. Lo dejo par. Si este número o cualquiera de estos los quiero redondear a 3 cifras significativas, coloco solo 713. ¿Por qué? Porque la cuarta cifra significativa, esta que está acá, siempre es menor a 5. Si es menor a 5, se borra y se deja la tercera cifra que queremos. ¿Qué pasa
si tenemos este otro caso. Vamos a mirar este. Este ya lo vimos. Tenemos un 5 al final y tenemos un 5. Que si queremos redondear a 3 cifras, voy a colocar un 6. ¿Por qué? Porque este 5 que estoy tapando es impar. Tengo que dejar al par inmediato superior, o sea, 6. Ahora, si yo quiero llevar este mismo número a 3 cifras significativas, me tengo que fijar que este número es 3. Perfecto. Me fijo la cuarta cifra. Si es 5 y fuera el último número, haría la regla que hacía antes. Trataría que esto sea un 4. Pero es un 5 y a la derecha tiene otros números. Si tiene otros números, significa que tengo que subir en 1 esta cantidad. Estas reglitas las coloqué acá, después las leemos, ¿sí? Las leemos tranquilos y tratamos de comprenderlas y ver cómo usamos para construir esta tabla. Vamos a ver un último ejemplo. Vamos a ver la misma variedad de números que vimos antes. Vamos a ver cómo los podemos redondear. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos redondear, miremos acá. ¿Sí? Para empezar, ¿cuántas cifras significativas tiene esto? Este número tiene 3 cifras significativas. Este otro tiene 2 cifras significativas. Este que está acá tiene 4 cifras significativas. El hecho de que yo sume o indique el error de esta forma, lo vamos a ver después. ¿Sí? Porque esto me está diciendo que en realidad la cantidad de cifras significativas es un poco menor que 4. ¿Sí? Ya lo vamos a conversar un poquitito más. Vamos a mirar esto que está acá. ¿Sí? Ahí dice 10 a la sexta. Yo escribí 10 a la sexta. ¿Cuántas cifras significativas tiene esto? En general, como no tiene una coma, y porque se adopta esta forma de escritura, esto tiene solamente una cifra significativa. ¿Sí? Por eso, justamente, se suele escribir con la notación científica para reducir a la información esencial. Miremos este número que está acá, 7,3, tiene 3 cifras significativas, 7,33. 3 cifras significativas. ¿Cómo redondeamos a 2 cifras significativas? Sería, me tengo que fijar que este número es 3. Perfecto. Este número es menor a 5 y es el último. Entonces esto lo redondeo así. Si este número lo quiero redondear a una cifra significativa, entonces sería, me tengo que fijar, esta cifra, que es 3, es menor a 5, por lo tanto 7 se mantiene como está. El número redondeado a una cifra significativa sería este. ¿Qué pasa? Vamos a mirar este número que está acá. 14,2. Quiero redondear a 2 cifras significativas. ¿Cómo lo escribiría? Tiene 3. Entonces, sería, me tengo que fijar. Acá hay un 4. Listo. Esto es un 2. Como 2 es menor que 5, entonces el 4 se mantiene. O sea, yo escribiría 1, 4. Y lo puedo dejar así, o también lo puedo dejar 1, 4, así. ¿Sí? Cualquiera de las dos son formas equivalentes. Los dos tienen 2 cifras significativas. Pero ¿qué pasa si quiero usar este número que está acá? 1,02%. 1,02 tiene 3 cifras significativas. Y yo lo quiero redondear a 2 cifras significativas. Obviamente, yo miro acá, hay un 0. Hay una coma ahí, ¿no? Un 0.
Y acá hay un 2. Este 2 es menor que 5, por lo tanto este 0 se preserva. Yo debería escribir 1,0. Y este sería un número con dos cifras significativas. Si yo quiero llevar a una cifra significativa, tengo que mirar. Este número es 1, perfecto. Este número es 0, es menor que 5, por lo tanto lo elimino y mantengo el 1. O sea, escribo 1. Y este número tiene una cifra significativa. No escribo 1,0. Esto no. Es 1 únicamente. Esta es la manera de aplicar estas cifras significativas. Hay algunos otros ejemplos que están acá, que puede ser interesante. Bueno, en general, creo que explicamos todo lo que vimos. No hay ninguna notación extraña que se use acá. No. Bueno, aquí hay alguna bibliografía extra que pueden utilizar. Y después vamos a ir aplicando esta serie de reglas para a medida que avancemos con el curso.